seguro llega gracias a PGA Tecnópolis, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Smart Home Dominicana. Gracias por participar en nuestro nuevo podcast de la semana. Hoy tenemos un tema muy interesante y este tema es que compete a toda la gente que están en su casa y que comienzan a decir, pero este internet es una Yo pensaba que era de Excel que íbamos a hablar. No, aquí es que se va a lucir el gran José. Aquí es que nos va han José. dicho que habla poco. Ahí vamos a tener que mandar a callarlo. José Wi-Fi. José Wi-Fi, como dicen los españoles. El fluke. Hoy vamos a hablar de sistemas inalámbricos, de redes inalámbricas, de cableado para la casa, para el hogar. ¿Cómo vamos a solucionar todos estos problemas que en el día a día nos ponen en atención cuando el muchacho dice, esta computadora no sirve, que yo no puedo jugar aquí? Estoy lagueado. Estoy lagueado. Internet talento. Este internet talento. Que el internet no me llega al baño. Ay, No está en el baño. No puedo ver podcast en el baño. No. Esto es una cosa del otro mundo. Sí, porque realmente ahora mismo el internet ya es lo primordial en todo lo que tiene que ver con Mi tecnología hermano, en una casa. esto es como si no hubiera aire en el mundo. El internet. Lo grande de eso es que muchas veces las personas no están conscientes de esa importancia que tiene la red dentro de la casa, la conectividad que tenemos que tener para nosotros como usuarios y también para los dispositivos que tenemos en el hogar. Entonces, una problemática que nos enfrentamos constantemente es que los usuarios, las personas o los clientes, para aquellos que vendemos estos servicios, siempre tienen un presupuesto quizá reducido o no están claros de que necesitan invertir un poquito más porque la infraestructura de una red es como las carreteras por las que van a moverse todos los carros, que en este caso serían la data, ¿no? Eso es así. El esqueleto. Y para eso tenemos a nuestro mago de las redes que se llama José Pérez. Eso es, Si tú supieras, PGA. eso es una cosa, mira, que yo te digo la verdad. ¿Qué tú prefieres? ¿Que a ti se te vaya la luz o que se te acabe el internet? No, la luz. La luz. miren, antes de que nuestro compañero comience a hablar, yo quiero que él inicie hablando y establezca la diferencia que hay entre lo que es la velocidad y la cobertura de los equipos, porque la gente tiene una gran confusión con eso. Asumen que la velocidad es lo mismo que la cobertura. No, que yo contraté 300 megas de internet, pero el internet no me llega a las habitaciones. Por ahí es que yo quiero que tú arranques, hermano. Mira, tomando del principio de que ya el internet pasó de ser un lujo a una necesidad y que realmente hay tres cosas que es lo que tú me dices en una casa. Uno, el baño. Dos, los parqueos. Y tres, el internet. Entonces, tomándose en cuenta, de manera general, siempre sucede que en la telefónica, cuando tú contratas tu servicio de internet, ellos te llevan su equipo. Le decimos tradicionalmente CPE, Customer Premises Equipment. Básicamente, el equipo en premisa del cliente. El router. El router del proveedor de internet. Claro. Exacto. Básicamente, el router que está en internet en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos aquí en Santo Domingo, o en República Dominicana, por la manera en la que se construye, las paredes son muy gruesas. Entonces, ese equipo, aunque lo pongan en el centro de la casa, no te va a dar cobertura en toda la residencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se construye con paredes de chirro, sí es diferente. Tú pones un solo equipo en el centro de la casa y es muy probable que sí te llegue a todos lados. Y sin varilla, eso es importante por el efecto ese de Faraday con la señal inalámbrica. Sí, el mismo tema. Es más un tema que las señales inalámbricas no atraviesan paredes. Ellas se rebotan. Si pudiéramos ver las señales, si pudiéramos ver la señal ahora mismo, estuviéramos viendo que las señales rebotan en las paredes. Y para poder pasar, por ejemplo, la señal de aquí donde estamos hacia otra área, hacia otro salón dentro de aquí del estudio, viéramos que la señal rebota, se mete por una nueva abertura de la puerta, por abajo de una ventana abierta, una ranura que tenga la pared, etcétera. Aplica el mismo principio para el tema de Wi-Fi. Entonces, ¿qué sucede? Respondiendo a lo que tú dijiste, yo puedo tener un servicio de alta velocidad, le hace 100 megas, 200, 300 megas de internet, pero si yo no tengo buena cobertura en mi dispositivo que me estoy conectando de manera inalámbrica, la conexión no va a ser eficiente. Claro. Entonces, muchas veces te dice la telefónica, mida la velocidad con un cable pegado a al router de internet.
Y ahí le da los 300 megas. Ahí te va a dar los 300 megas porque el cable es mucho más... las propiedades del cable son mucho más robustas que la señal inalámbrica. La señal inalámbrica se ve afectada por temas del medio. Le hace otro dispositivo conectado, algo tan sencillo como que tú prendes un microondas, y lo que no saben, el microondas trabaja en la misma frecuencia de 2.4 GHz. Claro, interferencias. Interferencia. Eso es una o- vaina que uno tiene que verla, porque mira, lo primero que yo me fijo es que ellos pretenden que le dé los 300 megas en el balcón, pero cuando el tipo de la compañía telefónica, que pone los muñecitos blancos, por decir un ejemplo, Sí. le piden que ponga el modem entonces dentro del cuarto de servicio. Loco. Sí, eso pasa. Y es que no tiene forma, ni siquiera siendo otra marca, de llegar de un punto a otro punto. Por eso es muy importante que tú hables también de lo que son la planificación de ese tipo de red Sí, inalámbrica. básicamente nosotros a nivel comercial, a nivel residencial, lo que más instalamos son redes Wi-Fi con cobertura garantizada. ¿Qué significa esto? Nosotros agarramos, hacemos una pequeña instalación tipo oficina dentro de la casa del cliente y llevamos cables de red y creamos una red de datos donde en cada uno de los puntos donde se necesita reforzar esa señal, entonces colocamos un access point. ¿Qué es un access point? Un access point es un equipo que a través de un cable recibe una señal de red o señal de internet, para ponerlo en términos simples, y irradia esa señal inalámbrica. Pero ¿qué pasa? Tenemos una disputa con mucha gente que pone, no, que yo quiero comprar un repetidor. Pero ¿qué pasa? Lo malo de los repetidores es que primero limitan la velocidad del enlace a la mitad, porque el repetidor utiliza la Una mitad de antena su para potencia conectarse. para conectarse y la otra mitad de su potencia para repetir la señal. Entonces, ¿qué pasa? Si Del tenemos ancho- tres equipos... Del ancho de banda. No, Sí, del sí, ancho de banda ancho de que banda. él consigue del Sí, router que exacto. te instala la Sí, exacto. telefónica. Entonces, ponte que tengamos tres equipos. Este es el router principal, este es el repetidor y este viene siendo el C, viene siendo el equipo... Aplatanándolo, eso quiere decir que si el repetidor original diera 1000 megas, ya en el segundo repetidor lo que tú vas a tener disponible es menos de 500. Son menos de 500. Pero si la demanda que tú tienes de los equipos que se conectan a través del repetidor es mayor que la del enlace que tiene el repetidor y el equipo principal, se cae. Poniéndolo más sencillo, tenemos tres equipos. Ponte que este router de internet, en el medio del repetidor y en el otro extremo están los equipos del cliente. La velocidad que se conecta del repetidor al equipo principal es la mitad de la que va a tener. Si esa conexión es mala, independientemente de la señal que yo tenga con los equipos que están a través del repetidor, va a ser mala. Entonces, tenemos repetidor aquí y tenemos los equipos que se conectan. Si la demanda de los equipos que se conectan a través del repetidor es mayor que el ancho de banda El ancho entre... del canal, vamos a decir así, que él tiene con el No, ancho de router banda. principal. Ya es diferente. Ancho de canal es otra cosa. Que el ancho de banda entre el repetidor y el equipo principal, la señal se va a caer. Entonces nos pasa mucho que uno dice, mira, yo tengo señal full porque tengo repetidores, pero el internet es muy lento o no funciona. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? para Entonces ahí lo que corregir eso? hacemos es nosotros, hacemos un análisis, hacemos una instalación de básicamente un sistema de cableado estructurado dentro de la residencia del cliente y le llevamos entonces los distintos access points que parecen repetidores pero no son No, repetidores. exacto. Y todos son cableados. Y todos son cableados hacia un punto principal. Le hace el router de internet o... O sea, Con cable bueno. sí, la idea entonces es que en lugar de transmitir señal totalmente inalámbrica desde el router principal hacia todos los ambientes, lo que tú recomiendas, que es la práctica mejor, Sí. es llevar cableado con cable el internet o la data a cada ambiente, A cada y ambiente que yo habilitar un necesite. servicio, Un servicio dentro del inalámbrico. ambiente con ese access point o con ese router. Sí, viene siendo una especie de instalación híbrido. Donde por cable yo llego desde el punto donde llega la señal o donde nace el internet, en el caso residencial, desde el punto donde recibo el internet hacia el punto donde quiero reforzar la señal. Pero también con el inalámbrico tenemos dos sistemas. Tenemos los sistemas que son unificados y tenemos los sistemas que trabajan de manera independiente. ¿Qué es un sistema que trabaja de manera independiente? Yo compré 3 routers de diferentes fabricantes, lo puse a irradiar señal inalámbrica. Y aunque tú yo tienes tres redes inalámbricas diferentes. Cada uno da de un todas las- cubo Wi-Fi. o tengo 3 redes inalámbricas diferentes, que cuando me paso de una a otra, si estoy, por ejemplo, en una llamada de video, se cae la señal y cuando se conecta al otro, entonces vuelve y se conecta. O pues, sucede que yo le pongo el mismo nombre de la red inalámbrica a los 3 equipos, que son de diferentes fabricantes, pero pasa entonces que entre ellos mismos, como no son equipos que trabajan de manera unificada, se hacen ruido y se hacen interferencias. Exacto. Entonces el desempeño pasa Es el mismo mediocre. tema de que tengo señal, tengo buena señal, pero la velocidad de transferencia es lenta o es deficiente. ¿No? Y también pasa que cuando tú estás conectado con ese tipo de router o de access point que no están sincronizados como mesh,
de que muchas veces él no hace el salto de desconectarse donde tiene poca señal el roaming. a la que tiene mucha Eso señal. se llama roaming. Exactamente. Eso, por eso el tema de los equipos unificados. Los equipos unificados trabajan con un servidor de gestión, básicamente. Puede ser uno de los mismos access points, que sea el servidor de gestión, o puede ser una controladora externa, que lo que hace es que está todo el tiempo hablando con los access points, analizando el espectro radioeléctrico, le hace la señal Wi-Fi, que si hay interferencia en un canal, si hay un equipo que está conectando, si hay interferencia por un equipo de un tercero, de un vecino, etcétera. Entonces, eso te permite, Eso es común. que es lo común. Y eso te permite entonces, por ejemplo, que tú tienes una casa grande y tú estás en una llamada por video en la cocina y tú te estás moviendo en la cocina, vas por el pasillo hacia tu habitación. Tú vas a ver que la misma controladora le dice en los access points, dice el teléfono de Stalin hizo roaming desde el access point de la cocina al access point de la habitación principal. Para ponerte un ejemplo. El mismo comportamiento como cuando tú vas manejando en carretera y estás hablando por teléfono, que la llamada se brinca de antena en antena sin interferirse. Ahora, hay algo importante resaltar ahí. Esa decisión no la toma generalmente el celular ni el dispositivo móvil. No, la hace la controladora. Por eso a veces las personas dicen, no, porque quizás yo estuve en un ambiente donde me podía mover por toda la casa y funcionaba bien. Eso era un sistema unificado, seguro. Sí, que es un había ahí. sistema unificado. Porque los celulares en particular y los dispositivos móviles son un poco tontos para detectar cuando la señal está débil y hay quizá otro access point más cerca y ellos no deciden eso. Entonces, el sistema de Wi-Fi centralizado o unificado con una controladora es la que puede resolver. Sí, inclusive ya tú teniendo un sistema con cobertura garantizada, que es lo que nosotros básicamente instalamos por lo general en residencia, entonces tú puedes empezar a integrar otros sistemas sobre ese mismo. Le hace bocina inalámbrica, sistema de domótica con sensores inalámbricos, alarma, cámara, Wi-Fi, todo ese tipo de ecosistemas que necesitan de una red robusta que le permite un servicio estable. Ahora, si por casualidad usted no tiene un sistema de Wi-Fi unificado y lo que tiene es ese sistema de 3 routers de diferentes marcas, porque por X o Y así es que lo tiene en su casa. Sí, pero puede ser el que lo tenga. Yo diría que es más recomendado que no se llamen igual el Wi-Fi en cada uno de esos routers, porque eso le permitiría a usted hacer la función de ese controlador que no tiene y darse cuenta que se mudó para una habitación y cambiar al que se llama Wi-Fi habitación, por ejemplo. Porque si no se queda enganchado en Wi-Fi sala, y si todo se llama Wi-Fi de mi casa, usted no sabe si está enlazado al de la sala, al de la habitación. Sí. O sea, si tiene nombres diferentes en cada router, usted puede manualmente seleccionar el que desea. Algunos celulares lo van a hacer en automático también, el cambio, si tienen nombres diferentes. Ahora, Sí, si tienen el mismo nombre, Exacto. si tienen el mismo nombre, Es muy difícil. el celular, al menos que tú apagues y prendas el Wi-Fi, se va a enganchar a menos 90 ya. Así es. Y una cosa que está muy de moda, José, es los famosos sistemas mesh. Tú hablaste un poquito de eso, de sus limitantes que están. Pero que diga primero qué es un sistema mesh. Sí, un sistema una mesh malla. es básicamente un sistema mallado, que es un access point que se conecta él al origen y se conecta al mismo tiempo entre ellos. Entonces, funciona, sí, pero tenemos el principio de la limitante del ancho de banda, porque él está usando, si es un mesh inalámbrico, él está utilizando la mitad del ancho de banda, como el mismo esquema que dijimos del repetidor, para conectarse entre ellos. Ahora, si yo le llevo un cable a cada uno de los dispositivos mesh, entonces sí realmente es una topología Más deseable. una topología tipo telaraña y mucho más robusta. Y ahí Ahora, sí tú puedes ver los beneficios. Esos del mesh. routers del sistema mesh no establecen un canal, vamos a decir, en una frecuencia específico para la comunicación entre ellos y otro diferente para... Sí, pero tengo el mismo tema de que si la demanda de un equipo es mayor al ancho de banda de ese canal de transmisión, entonces se cae. ¿Y por qué se llama malla? ¿Podrías explicar por qué le llaman Sí, malla? se me llama malla porque se conectan primero se conectan origen, ya sea por cable o de manera inalámbrica, se conectan entre ellos mismos al mismo tiempo. O sea, hay varias conexiones a la vez. Un equipo se un conecta equipo con hace varias varios. conexiones, exacto. Hace conexiones, por ejemplo, si son 5 equipos, entre los 5 equipos, cada equipo maneja 6 conexiones. ¿Y qué ventaja puede tener que un equipo esté enlazado con 3 o 4 de ellos mismos? Es más un tema para manejo de cobertura y balanceo de carga. Pero para la manera correcta de un sistema mesh es que cada uno de los access points que interactúan en la topología mesh se comuniquen por cable también. Si lo dejas de manera inalámbrica, tú vas a estar haciendo el mismo esquema de un repetidor. Sí, eso también implica que haya más salto cuando tú solicitas un dato. O sea, tienes primero que ir al primer sistema que tú tengas el mesh, luego que brinque en varios sitios diferentes, eso te puede aumentar la latencia. Y otra cosa que está de moda, José, y cuáles serían los pros y los contras, comparándolo, por ejemplo, con una instalación de red de las que son convencionales a los Powerline. A mí no me gustan.
Los Powerline. El Powerline resuelve un problema. Resuelve un problema hasta Sí. que tú buscaste un cargador que metió una interferencia en la Sí, línea. que es un se sistema cayó. Powerline. Un sistema Powerline es un emisor que transmite datos a través de la onda sinusoidal de la energía eléctrica. En nuestro país eso es una lotería. ¿Por qué? Por la manera en la que se hacen normalmente las instalaciones eléctricas. En otros sitios donde se respetan normas estándares, como Estados Unidos, para poner un ejemplo, sí es más fácil que funcionen y por lo general solamente funcionan cuando los equipos están dentro de la misma fase o el mismo circuito. Exacto. Le hace, yo tengo un enchufe en esta habitación y otro enchufe en otra habitación que quiero conectar. Si los dos enchufes están en el mismo circuito, yo puedo mandar por el power line o por la corriente energética ese enlace para que los equipos se interconecten entre sí. Que por cierto, hay sistemas domóticos, que no es el tema de hoy, Sí. que trabajan tecnología, con usan esa esa tecnología. tecnología. Yo recuerdo El Intel, X10, X10. Sí, Uno que se utilizó mucho en este país es el UPV. UPV El UPV lo también, tenía Leviton Easton, más que otra cosa. Bueno, yo te cogí una vez una asesoría con un cliente con una casa grandísima en el área de Gascue, una casa antigua que era muy incómoda de instalación y utilicé Powerline y fue un dolor de cabeza. Mire, yo recuerdo una casa, eso hace muchos años que nosotros la hicimos en Torre del Sol, un apartamento, que cuando prendían un calentador a Se las caía. 8 de la mañana se subían los shooters. Entonces eso metía un ruido. Sí, eso por se tuvo que ponerle un timer aparte a mí al me ha calentador. pasado en proyectos que se usa específicamente el UPV, que compraron un cargador de iPhone chinito y el cargador de iPhone chinito le mete un ruido a la línea que Sí, tumba el sí. sistema Que no de la casa funciona. entera. Sí, porque lo que hace es que en el punto cero de la onda es que él manda la comunicación. O sea, que cuando la onda sube Cuando en el cruza. punto cero, cuando baja en el punto cero manda la información. Entonces, Y- si tú tienes un equipo que te está mandando ruido o si es un inversor con la onda cuadrada, No entonces... funciona. comienzan Exacto. los Si problemas. estoy en la línea con inversor, no funciona. Es que hay que tener en cuenta que aunque el medio de transporte ahí no es el aire, es el cobre del cable, también ahí se induce interferencia. Claro. O sea, la interferencia no solo se induce en el aire, sino también en cualquier Claro, material. claro. ¿Y cómo afecta eso, José, el tema del ancho de banda? Porque obviamente no tengo un switch que me va a interconectar dos puntos entre ellos. Ya sería más un sistema como si fuera un hub. Si ellos te anuncian Bueno, 600 megas, en se el tema de comparten. Wi-Fi, No, en el tema de Powerline, comparándolo con una red de las que son convencionales, como la que tú haces. no, es muchísimo más susceptible a interferencia. Porque primero el medio es compartido. Mientras más dispositivos hayan y mientras más dispositivos eléctricos hayan en ese circuito, mucho más interferencia voy a Más tener. ruido. Entonces eso me crea más ruido, el ruido es igual a interferencia. Es que tú inyectas data ahí y después la vas sacando por diferentes Sí, puntos. sí, no, inclusive también el tema de la temperatura Lo que llegue. inclusive influye mucho. Si el circuito se calienta mucho, el mismo equipo que tú tienes en el Powerline se calienta de una manera tal que llega un punto que se Sí, inhibe, pero deja de a lo funcionar. que yo me refiero es, por ejemplo, tenemos una reunión nosotros 5 y estamos conectados los 5 a un switch. Si yo voy a transferirle un archivo a Leandro, se lo transfiero a 1 giga por segundo o a 10 gigas por segundo, lo que yo tengo un ya giga. estipulado. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que Starlink no pueda estar viendo un video en 8K y que Rodolfo pueda estar Sí, pues te escuchando digo, en el Spotify. medio compartido. El medio compartido. Eso quiere decir que si son 600 megas Se divide en los 600 entre 5. y no nada más velocidad de internet, sino todo. No, todos los recursos locales. No solamente el internet. Se divide tanto el ancho de banda local, que es algo muy diferente al ancho de banda de internet. Ahora, si fuéramos a hacer una escala de calidad del servicio de datos dentro de una casa, ¿no? Desde quizá lo menos que tú recomendarías evolucionando hacia lo más recomendado, ¿cuáles serían las soluciones? Exacto, porque esa es una pregunta que siempre hacen. Lo recomendable es siempre cablear. Cable. Independientemente, nosotros inclusive nos pasa en el día a día. Tengo un cliente que mira que yo gasté $200,000 en un apartamento y necesito ponerle Wi-Fi con cobertura completa. Nosotros vamos, hacemos el levantamiento y decimos, mira, las facilidades de la instalación dentro del apartamento no funcionan o las tuberías están obstruidas, están dañadas. Tenemos que romperte medio apartamento para poder hacer una instalación decente. Por favor, dile a tu esposa que no venga el próximo mes, que nosotros estamos trabajando. Porque Hay que reanurar la casa hay que reanurar la casa completa, hay que hacer... Ahora, ¿Y cuáles José, son los componentes, por ejemplo, Leandro y José, que uno pone en una instalación así? Están los access points, hablamos de eso. Están los access points, se necesita un concentrador, un switch de datos y básicamente un punto donde se vaya a concentrar. Por lo general se elige o un área de servicio o un closet intermedio dentro de la casa. Todo depende de la facilidad de que José, tenga es el- bueno también establecer y hablar el de recinto. la calidad de los productos. Sí. Porque la gente tiene que entender que
una red que uno hace en una casa es algo duradero, eso no es algo para que va a durar 1 año, 2 años, son 20 años. Claro. Entonces yo particularmente prefiero meter un cable y olvidarme de eso. Esa es una de las partes donde uno siempre recomienda que no se puede economizar dinero. El problema, Leandro, ahí Sí, un tema de presupuesto. yo voy a meter un problema que tenemos muy grande en la parte de la construcción. Aquí los arquitectos e ingenieros que construyen no toman en consideración. Ellos calculan que si yo voy a meter 20 tubos en 200 apartamentos, mejor me lo elimino. Y cuando calculan, dice, pues son 50 mil pesos, yo me lo ahorro. Sí, exacto. Entonces, eso es así. Ese es un problema. Entonces nosotros ahora estamos tratando de decirle a los arquitectos y a los ingenieros que dejen las la facilidad. previsiones, las facilidades. para la tecnología que están hoy en el día a día, que lamentablemente son así, lo que le están generando problemas. No, y Eso- sí, esos sí. 50 mil pesos ahorrados se convierten en 500 mil pesos que hay que gastar después para poder Y un solucionar. consejo a los televidentes, porque este es un país que tiene un desarrollo inmobiliario enorme. Eso es todos los días, que hay torres, apartamentos que se están construyendo. Las personas que compran su apartamento, que compren su casa, así como se preocupan por buscar un arquitecto para la remodelación, que busquen un profesional del área para Claro. que le haga un buen diseño de su sistema de redes. ¿Por qué? Porque hay otro punto, y es que ahora mismo en cualquier casa, cuando uno cuenta la cantidad de componentes que hay más componentes que en cualquier oficina. Tú tienes 4 televisores transmitiendo video a 4K, tú tienes domótica, tú tienes alarma, Consola de juego. consola de juego No, y tú otro. tienes apartamentos pequeños que tú tienes que ponerle Y los 5 accesorios celulares para que le son muera. smart de todo el que vive en la Y en casa. el televisor tú tienes conectado, además del televisor, tiene el Amazon Fire conectado, que también tiene otra conexión. Y todos los televisores tienen todo su Amazon Claro, Fire. Mira, Entonces, por lo general, toda persona tiene 3 dispositivos. A nivel general. Un teléfono móvil, una computadora, ya sea portátil o de escritorio, y una tablet o algún equipo, otro equipo electrónico que se conecta a la red inalámbrica. Entonces, si tenemos una casa de 5 gente, le hace el papá, la esposa y 3 hijos, tenemos 15 dispositivos que se están conectando. Eso sin contar televisiones, smart appliances, como por ejemplo una los nevera interruptores smart Wi-Fi. o un interruptor Wi-Fi. Entonces, todo ese ecosistema lo que hace es cargar esa misma red de datos, por eso se necesita una red robusta. Entonces, ¿qué pasa con la instalación? Se recomienda utilizar materiales buenos, porque sabemos que es un tema más de presupuestos. Cuando muchos clientes nos preguntan, mira, más o menos un presupuesto estimado para yo poner Wi-Fi con cobertura garantizada a mi casa, más o menos ronda más o menos los $1,000 fácilmente. ¿Por qué? Porque utilizamos insumos de calidad, utilizamos equipos buenos y te garantizamos el trabajo para que... Y una sola inversión. Una sola hermano. inversión, porque ya cuando hagamos la instalación base, que le hace, que es la parte de obra gris, la parte de cableado, si hay que trabajar una pared, a ensanchar un hoyo, lo que sea. Claro. Ya arriba de eso, viene tu arquitecto, diseña, le tira una pared en estuco, le hace algún diseño de modificación, y esos cables que son buenos no te van a fallar a través del tiempo. Y un cable bueno te puede durar 10, 15, 20, hasta 25 años. Porque la gente debe de instalado. saber que un cable UTP, su costo anda entre, aquí en Dominicana, entre No, $50 y $300. Entonces, cuando no es lo mismo, cuando te instalan un cable de $50, que comienza esos dispositivos, cuando tú le estás requiriendo información, a que comiencen los problemas, los ruidos entre el mismo cable, porque no tiene la misma certificación. Y entonces Es eso que es un sería problema. ilógico que tema haya de una calidad. diferencia en precio entre los cables. Es O sea, que- ¿cómo es posible? La gente tenía que también hacerse esa pregunta. Bueno, ¿Cómo es eso- posible, tal, en que haya un rollo de cable, hablando en pesos, en 1,300 pesos, y otro cueste 15,000 pesos? Tiene que llamar la atención, Sí, no, que es hay que una diferencia. Es un mercado para todos los, es un mercado para todos los, hay como mucha gente que tú ves que compra un carro deportivo de última generación del año y le echa gasolina mala. Lo que pasa es que generalmente, o pasa mucho, que el técnico o la empresa que está dando la solución no transparenta el costo, por ejemplo, de lo que es cada accesorio, que lo que vale el cable, lo que vale el No, access point. no. Pues a veces dan un Eso- precio más global Eso- y el cliente no se da cuenta de realmente que le están poniendo un precio Sí, más pero- barato porque es un cable más Pero barato, por ejemplo. Tú estás viendo, Rodolfo, que muchas veces llegan y el cliente mismo dice, pero ven acá, pero yo tengo otro presupuesto que me están cotizando un cable
en $50 y por qué tú me lo estás poniendo en $300. Claro, pero a Porque tú veces eres un no, a ladrón. veces no mira exactamente el cable, lo que miran es el total. El Mira, total, yo tengo se una enfocan. cotización, la cotización tuya es el triple de esta que Así tengo aquí. El día a día de nosotros, Y entonces, mira, pues, el presupuesto tuyo es 3 veces más caro que el que me está cobrando más caro. Y Señores, bueno, lo que y pasa hay- es que y yo estoy hay- utilizando. Ahí hay que empezar a Hay otro detallar. caso. Estoy usando insumos de primera calidad y segundo, yo tengo los instrumentos para certificarte tu sistema. Yo te entrego un reporte con métrica de cada uno de los cables, donde te dice este cable cumple con las normas de estándar internacionales y te pongo las métricas, inclusive en el análisis de resistencia del cable para garantizar Ahora, que sea 100%. yo quiero que tú expliques, porque no solo es la calidad del cable per se, sino cómo se instala. Porque atalar un cable. Sí, la forma de instalar. Mal alado. Pero antes de llegar a ese punto y de que saltemos de los tipos de cables, yo te quería aclararle a todos los televidentes. Cuando ustedes compren un presupuesto o paguen por eso, revisen su cable. Sí. Porque lo he visto más de una vez, que Sí. le cobraron el cable de 15,000 pesos Y le pusieron y el le de pusieron el de 100,000. 1,300 Y le porque pusieron un cable que dice CCA. clac. Ya, CCA, no diga nada. Entonces, Super Clad Aluminum. usted chequea su cable tiene que tener la marca, tiene que tener el grado de cable, si es Cat 5, Cat 6, Cat Y el bueno es el que tiene el Cat 8. certificado de oro, el papel, Sí. oro. El papelito. Porque el asunto es que para el no conocedor, yo le puedo poner un cable categoría 3 de aluminio y le va a dar internet, va a poder chequear Spotify, etcétera. Pero en 6 meses van a tener No que va a estar ser. llamando a José porque Mira, el cable no certifica. una última pregunta para ir cerrando el programa, que ya estamos casi terminando. Entonces, vámonos a la seguridad. Exacto. Entonces, Eso es importante. Sí, en la, bueno, en la parte Wi-Fi, ¿cómo En la parte de nosotros nos Wi-Fi, la blindamos? ventaja, yo tener una instalación robusta, puedo a esa instalación inicial meterle carga con dispositivos de seguridad. Le hace cámaras, le hace sistema de gestión, de automatización, de alarma. Puedo- La cerradura ahora cerradura mismo. inteligente. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que tienen sus controles de sus shooters que se conectan a la red inalámbrica y a través de eso ya los equipos se conectan a internet y pueden manejar. O sea, el tú tener una estructura base, básicamente los cables de red son como los huesos del cuerpo. Si tú tienes una estructura sólida, va a aguantar cualquier carga que tú le pongas. Háblame del Wi-Fi de invitado, que no quiero que nos vayamos sin hablar sobre esa buena práctica. vamos a Bueno, decir así. ya eso viene siendo Tenemos la 3 parte. minutitos. Sí, esa es la parte. Estamos hablando de la parte física. La parte lógica, el tú tener equipos que te trabajen en redes unificadas, en la mayoría de los casos, tú puedes crear redes aisladas que te permita tú, por ejemplo, aislar los equipos de domótica, aislar el uso de la red convencional de tu casa y crear una red de invitados con propiedades ilimitadas para que, por ejemplo, si se conecta un usuario. Por ejemplo, un hijo tuyo está haciendo tarea y fue un amiguito, ayudó a hacer tarea y el amiguito tiene un virus en su computadora, no te afecta ninguna de los equipos que están conectados a la Eso casa. sería uno de los casos de uso. Pero uno Es uno de los casos de uso. uno de los que me pasa mucho a mí es que tengo un invitado en la casa, pero si le doy la clave principal, le doy el acceso a todo mi Spotify. Sí, exacto. O a la domótica. Ya tú cerró la conectado red al local. Wi-Fi. Bueno, yo sé que ese tema es muy extenso, o sea que vamos a seguir trabajándolo. Por lo que déjanos tus inquietudes en los comentarios. Por favor, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Llega gracias a PGA Tecnópolis, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Smart Home Dominicana.